¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, como siempre, el poderles saludar. Decirles que sí, se ha visto en las redes sociales una reacción, la primera de parte del gobierno, sobre el aumento al precio de las gasolinas y el diésel, en donde se ve que el secretario de Hacienda nos pone contra las cuerdas. O subían la gasolina y el diésel, las gasolinas y el diésel, o había que subir más impuestos, o bien pedir prestado. Es lo que dice el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El señor secretario de Hacienda, que es un hombre, creo, inteligente, no creo que pueda asumir que seamos nosotros tan tontos. Mejor, para no entrar en discusiones, lo que tiene que hacer el gobierno encabezado por el señor Enrique Peña Nieto es hacer un desglose del precio final al consumidor, así para ser más específico, de las gasolinas y el diésel. ¿Qué quiero decir? Lo que estoy diciendo es que tenemos que saber cuánto cuesta la extracción de un barril de petróleo, cuánto cuesta su acumulación, cuánto su almacenamiento, cuánto la refinación de los diferentes productos con valor agregado en gasolinas, en diésel y en turbocina, que seguramente no lo habrán dicho, pero también estarán planeando el subirla, si no es que ya lo hicieron, y esto repercutirá en las tarifas aéreas y en todo ello, cuánto cobran de impuestos, cuál es la utilidad de los gasolineros que libremente ahora empezarán a vender las gasolinas. Y solamente para referente, en términos gruesos, en los Estados Unidos, ayer salió un reportaje en la televisión norteamericana de Univisión, en la que una reportera va a una gasolinera en Houston, operada por Pemex en Houston. Y el precio del litro de la gasolina vendida ahí es de $6.50. 6.50 pesos por litro. Sí, oyeron ustedes bien. 6.50 pesos por litro. Esto significa que, entre otras cosas, en el desglose de las gasolinas allá está el costo de extracción del barril de petróleo, la distribución, el almacenamiento, la refinación, los impuestos, las utilidades de la comercializadora y el precio final. Pero, en términos gruesos, los impuestos en los Estados Unidos están por el orden del 20%, en los estados más caros, como es el caso de California. En otros, como en el caso de Texas, los impuestos merodean el 15%. En México, la gasolina, en términos brutos, tiene un costo para el precio final de aproximadamente el 40% del precio del litro. 40% entre el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, más el IVA, el impuesto al valor agregado. El impuesto, este IVA junto con el IEPS, nos da lo que hoy por hoy estamos pagando en las gasolineras. Aproximadamente 40% de cada litro que se expende es impuesto. Pero, aparte de todo, tenemos otro ingrediente. Si medimos los litros de la gasolina que compramos con respecto a lo que pagamos, ahí también hay otro diferencial, porque se han hecho innumerables pruebas aleatorias en donde si compramos 20 litros nos dan 17. Y ahí hay márgenes que también forman parte de la utilidad, aparte de que en los Estados Unidos o en otros países no hay ordeña de poliductos, mientras que en México sí la hay y representa aproximadamente el 12% de los fluidos pétreos que circulan por los oleoductos mexicanos. Con todo esto y con todo y la devaluación, con todo ello, hoy tenemos una de las gasolinas más caras del mundo.
Pero entonces, por favor, que el secretario de Hacienda no nos venga con el petate del muerto a decir que si no hubieran subido las gasolinas, se hubiera tenido que pedir prestado o bien meterle más impuestos a la gasolina o más impuestos a lo que se cobra. Aparte de que hoy sube la luz y para nivel industrial, para nivel de tensión media comercial y para nivel de tensión alta en los hogares, la electricidad también subió. Y todo esto va a traer una cadena de aumentos en toda la canasta básica y en toda la inflación subyacente, arriba de 2 dígitos. Porque, después de todo, la inflación que nos dieron del año pasado, 2016, y del antepasado, 2015, es errónea, es falsa, no es cierta. Ha habido una devaluación de nuestro peso de arriba del 60% y una depreciación de nuestra moneda que no ha podido ser evaluada porque no hay cifras fidedignas y que esa fue una de las razones por las que el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México no pudieron coincidir. Y por eso la salida de Agustín Carstens. Es una vergüenza lo que nos está sucediendo. No hay una sola postura del presidente de la República. Pero el daño está hecho para ellos y para los partidos políticos. ¿Quién avala la reforma energética? La avala el PRI junto con el PAN y el Verde. ¿Quién avala la reforma fiscal? El PRI junto con el Verde y el Partido de la Revolución Democrática. ¿Quiénes son los cómplices de toda esta problemática en lo general? Los cómplices son los partidos políticos que han depredado en nuestro país todo lo que tendría que ser un negocio, lo están haciendo un acto de corrupción a nivel nacional escandaloso. ¿Qué tenemos que hacer? Enderezar a Petróleos Mexicanos y lo primero que tenemos que tener es un desglose general de los costos para asumir con ello las principales soluciones a los problemas de ineficacia de las empresas energéticas en México, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Empresas paraestatales que han perdido enormes sumas de dinero en corrupción y en ineficiencia y que nosotros, el pueblo de México, las hemos tenido que pagar. Empecemos por ahí. Si ustedes están de acuerdo con este mensaje, compártanlo. Desglose del precio del litro de gasolinas y diésel. Desglose, o sea, que nos digan peritas y manzanas, que nos digan exactamente por qué estamos pagando lo que nos están pidiendo y sobre todo, ¿qué pudieron evitar estos infelices que están poniendo al precio de la gasolina inalcanzable ante una economía que supuestamente estaba basada en un petróleo que se acabaron entre el PAN y el PRI? Es por eso que tenemos que reaccionar. Bueno, sí, gobernadores se ponen de acuerdo con el secretario de Hacienda vía CONAGO para reunirse con el secretario de Hacienda el próximo día 9. Perdón, me entró una llamada. La CONAGO es anticonstitucional. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de pedir al gobierno que nos explique, que nos desglose el precio de la gasolina. ¿Les parece bien? Sí, es que me estaban hablando, perdón, por eso estaba cortando. Se cortó, perdón. Otra vez, que nos desglosen el precio de las gasolinas y del diésel. $3.8 es lo que es un galón, sí. Pedro, no te oímos ya.
Esto de la gasolina ya estaba votado desde octubre del 2016, ¿será? Yo no lo recuerdo. No, lo pasaron como bola baja. ¿Qué harías con Romero de Champs? Con el señor Carlos Romero de Champs habría que aplicar la ley hasta no solamente que él sufra las consecuencias de la misma, sino que regrese todo el dinero que este ratero se ha robado con el permiso del sistema político mexicano, en el PRI, que lo puso en el poder con Carlos Salinas de Gortari, en el PAN, con Fox y Calderón, y ahora con Enrique Peña Nieto. En fin, así es como están las cosas. Gracias por estar conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto el poderles saludar. Decirles que he visto en las redes sociales y en los medios tradicionales de comunicación explicaciones que hace el secretario de Hacienda, el señor José Antonio Meade, sobre lo que hubiera sucedido en caso de que no se hubiera hecho este mal llamado gasolinazo. Como son tantas las dudas alrededor de esto, lo que pienso debemos de pedir los mexicanos, antes que cualquier otra cosa, es que se haga un desglose del precio de la gasolina, hecho oficialmente por el gobierno mexicano. Por ahí debemos empezar. Miren, las manifestaciones que estamos viendo en toda la República Mexicana por el aumento de las gasolinas y el diésel son mucho más que justificadas. Hay una confusión, hay un desasosiego, hay un miedo de que vayamos a entrar en un proceso inflacionario mucho más grave del que hemos tenido en los 2 previos años. De todas maneras, creo que para evitar las especulaciones sobre lo que dice el secretario de Hacienda, lo que se debe de hacer es muy sencillo, que nos hagan un desglose. Porque dice el señor Meade que las gasolinas y el diésel tuvieron que subir su precio para ajustarse a los mercados internacionales y evitar un subsidio del país por más de 200,000 millones de pesos. Y que si no hubiera sido así, entonces, ahora una de dos, o tendríamos que poner más impuestos o tendríamos que pedir más crédito. Lo que no dice el secretario de Hacienda es que entre el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, y el IVA en las gasolinas, se cobra ya más de un 40% del precio total del litro de gasolinas y diésel que hay en la República Mexicana. En contra del desglose, que allá sí se hace abiertamente, de lo que cuesta y el precio que debemos de pagar por un litro de gasolina en otros puntos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ayer hubo un reportaje hecho por Univisión en Houston, en el que se aprecia una gasolinera de marca Pemex, en la que se está vendiendo el litro de gasolina en 6 pesos con 50 centavos, incluidos ahí costos de extracción, costos de refinación, costos de almacenamiento, costos de distribución, costos de venta y todos los impuestos. Y con todo, el precio del litro es de 6.50. Si ese desglose se hace abiertamente en los Estados Unidos, ¿por qué no se hace en México? ¿Y por qué se engaña al consumidor? Todavía amagando con que si no se hubiera hecho lo que realizaron, que por cierto aplaudió muchísimo el presidente nacional del PRI, entonces se hubiera tenido que aumentar los impuestos en algo, más del 40%, o bien se tuvo que haber recurrido a más préstamo. Esto es un cinismo descarado de parte del secretario de Hacienda en una explicación que no podemos más que tomarla como una ofensa para la inteligencia de los mexicanos. Con todo y la devaluación, con todo y todo, que por cierto hoy amanece el peso
arriba de los 21.18 con respecto del dólar. Con todo y todo, la gasolina en México sigue estando, con todo, mucho más cara que en los Estados Unidos, que es nuestro punto referente por ser la economía con la que más negociamos. A todo esto, no pidamos más, solo pidámosle al presidente de la República que instruya al secretario de Hacienda a que se den y tomen las medidas para que por lo menos sepamos desglosado cuál es el precio de nuestros energéticos pétreos. Aparte de que ya subió la luz de tensión alta, la luz de tensión comercial, la luz de tensión industrial, toda esa ha subido. Y esto traerá una cadena de aumentos en los precios. En este año, ni el INEGI, que es experto en maquillaje, podrá evitar el que la inflación se vaya a 2 dígitos. Y todo ello nos da la impresión de que va a ser de este año un año tremendamente complicado. Por todo ello, les pido a todos ustedes que concentremos nuestra atención en que nos den el desglose del precio de nuestras gasolinas y diésel. El desglose, es decir, el precio especificado por renglón. ¿Cuánto le cuesta a Pemex extraer un barril de petróleo? ¿Cuánto le cuesta a Pemex transportarlo desde los pozos hasta los lugares de almacenamiento? ¿Cuánto le cuesta a Pemex refinarlo? ¿Cuánto le cuesta a Pemex importarlo? Porque después de todo es un intermediario. ¿Cuánto le cuesta al país los impuestos en IVA y en impuesto especial sobre productos y servicios? ¿Cuánto es de utilidad? ¿Y quién se lleva la tajada? Porque allá hay una tajada de la comercialización por nuestras gasolinas. Solamente de esa manera nos podremos nosotros enterar cuáles son los niveles de eficiencia o ineficiencia de toda la cadena productiva hasta llegar al punto de venta en las gasolinerías. Si es un desglose, no pueden maquillar. Lo tenemos que exigir por las redes sociales. Una postura, miren, nos estamos perdiendo muchísimo en el enojo, que todos estamos enojados por ello. Nadie va a estar contento. Yo sé que es un total abuso, pero tenemos que empezar por pedir cuentas. Y como somos una sociedad que no sabe pedir cuentas, empecemos por demandarlas. Que desglose Pemex el precio que pagamos, el precio, no el costo, el precio que pagamos final del consumidor por gasolinas y diésel. El precio que pagamos. Si están de acuerdo conmigo, pasen la voz y este mensaje tiene que llegar a todos. Que desglosen los precios de gasolinas y diésel. Y sí, ya nos enteramos todos de la cancelación que hace Ford Motor Company de una planta en San Luis Potosí por $1,600 millones. Este es el momento de empezar a negociar. ¿Qué diablos hace el equipo de economía del presidente Peña? ¿En dónde está la reacción? ¿Cómo se puede hacer o seguir haciendo atractivo para Ford el que siga invirtiendo en el país? ¿Cómo hacerle a Ford una contrapropuesta a lo que le están proponiendo en los Estados Unidos? ¿Cómo hacerle? Hay muchas formas y la negociación no se está emprendiendo. Hay un absoluto hermetismo de las autoridades mexicanas. No saben qué hacer. Gracias por pasar la voz y recuerden ustedes, en este momento, cuando el país está como está, en las condiciones donde en la cuesta de enero nos trae toda esta problemática, por favor, no caigamos en el populismo. El populismo es el peor consejero de los pueblos. Y en México tenemos ofertas populistas y ofertas populares. Las ofertas populistas hablan
de lo que queremos oír, las ofertas populares de lo que debemos hacer. No perdamos la mirada en ello. Gracias.